Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio del Café Crítico de Yuru, Y Miguel, el café irremediable de Yuru y Miguel. sí. Estamos de vuelta. ¡Yay! Tuvimos un delay durante las Navidades, siempre Sí. es un momento raro, ¿verdad? Cambia el tiempo, ¿no? Sí, me enfermé. Tuvimos visita de familia, afortunadamente. El sponsor de las tazas de este video es mi tío Nelson. Gracias por nuestras tazas nuevas. Las estamos estrenando apenas ahora porque no habíamos hecho más videos, pero ya están aquí. Y él dice que me parezco. Ustedes dirán si hay similitudes. Ahora que llevo el cabellito así y de vuelta a mi cabello negro natural, eh, totalmente lo veo. Lo que me faltan son los ojos verdes. Cierto que tiene los ojos verdes, ¿no? Sí. Muy Pero bien. ¿y en el temperamento qué dices? También, total. También. Yo siempre quise ser burbuja en temperamento y creo que hasta cierto, creo que tengo de las tres, la verdad. Pero definitivamente tengo de bellota. Bellota es una peleona y yo también. Pero es tierno también. También tiene su ternura, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel? Bueno, hoy Cuenta. vamos a hablar de, más que hablar, yo diría que es como una especie de... Escuchar. Sí. No, claro, bueno, vamos a hablar del maximalismo y el minimalismo. Minimalismo, maximalismo. No estoy seguro todavía si es de uno de los dos en particular. De Eh, los dos. pero más que todo Del minimalismo, sobre del todo. minimalismo, sobre todo, un asunto que se ha hablado bastante últimamente. Yuru también me ha estado comentando muchas cosas sobre ello y pensábamos que era interesante, ¿no? Hablar sobre eso. Ujú. Creo que nuestro abordaje, obviamente hay miles de videos en internet donde la gente habla de qué trata el minimalismo, cómo ser una persona minimalista o cómo adoptar un estilo minimalista, pero justamente nosotros de lo que queremos hablar es siempre nos gusta como hablar de la cosa más como de qué es lo que te hace sentir, ¿no? Hablar de ese tema. Por ejemplo, en ese caso yo diría que queremos hablar de minimalismo eh, y esa diferencia o no entre lo que significa una estética minimalista y un estilo de vida minimalista, porque solemos pensar en el minimalismo como este estilo de las cosas limpias, blancas, eh, espacios prácticamente vacíos, ¿no? Y realmente sabemos que también, además de ser una estética, es un estilo de vida, ¿no? La razón por la que queremos hablar de esto es también muy personal. Hemos estado pensando mucho en estas cosas, sobre todo a mí me ha interesado mucho estos días navideños que son eh, de tanto ruido, pensar cómo bajar un poco el volumen, ¿no? Y para mí eh, una parte de ese proceso está en pensar en el minimalismo. Quizás lo vamos a problematizar aquí, pero definitivamente un tema muy interesante. Y la razón por la que vamos a hablar del maximalismo también es porque, bueno, porque son dos fuerzas que se encuentran, ¿no? Que dialogan, son dos energías yin yang que están allí constantemente, ¿cómo fue que te dije? Push and pull, ¿no? Empujando y alando, se va a mover siempre nuestros intereses entre estos dos espacios, ¿no? Los espacios del ruido y del silencio. Definitivamente un balance siempre resulta ser la mejor de las opciones, pero nada, hablemos, ¿no? Pensemos, abramos ese objeto y revisemos sus partes. Sí, yo te quería comentar que yo sentía que más que una oposición minimalismo,
maximalismo, ¿no? Hay que verlo como dos expresiones de la vida en general, ¿no? Es decir, estuvimos hablando, cuando estábamos preparando las palabras para este encuentro, de que uno puede verlo en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Es decir, si bien el minimalismo o el maximalismo podría entenderse como una expresión estética, por ejemplo, o una expresión espiritual, por ejemplo, o un estilo de vida, como hemos estado hablando, ¿no? También se podría ver como una manera en cómo se expresa la vida. Entonces, por ejemplo, cuando observamos la naturaleza, vamos a ver siempre un contraste, todo el tiempo un contraste, ¿no? Tú asomaste en algún momento que, bueno, que si se trataría del maximalismo, ¿qué es más maximalista que la naturaleza, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es más barroco? ¿Qué es más denso, acumulado, abigarrado, ¿no? que la naturaleza? Eso. Y lo curioso es que una de las razones por las que la gente busca el minimalismo es para buscar tranquilidad, ¿no? Y una de las razones por las que la gente busca la naturaleza es por la tranquilidad, ¿no? que puede encontrar allí. Pero también conversábamos antes de grabar esto sobre cómo la naturaleza también puede ser sumamente aterradora, ¿no? Y que tenemos también que pensar que por más paz que busquemos en la naturaleza, también hay naturalezas que que nos traen paz también, que nos tranquilizan, ¿no? hay naturalezas que nos tranquilizan y otras que no tanto, ¿no? Otras que requieren más de nuestros skills de supervivencia. Claro, exacto. Pero me estoy pensando, por ejemplo, en los paisajes, ¿no? Aunque también el paisaje es una construcción, ¿no? El paisaje suele ser una construcción humana. Pero, por ejemplo, cuando uno observa el mar, ¿no? Estoy pensando en ese tipo de cosas. De repente ver el mar en un punto en el que no tiene nada que lo obstaculice, ¿no? Nada que, ningún objeto que de repente te va a quitar enteramente la atención, ¿no? Sino que te puede generar tal vez ese sentimiento, diría, no estoy seguro si es sentimiento, pero sí eso que se busca con lo minimalista, ¿no? Porque precisamente como tú dices, se trata de disminuir el ruido, si se trata de disminuir el ruido, ¿verdad? También uno puede encontrar ese tipo de espacios en la naturaleza, ¿no? Como un espacio en silencio, ¿no? Como un espacio, digamos, por ejemplo, estas pinturas, ¿no? Es que siempre me da mucha risa como siempre todo va a remitir a la mirada humana, ¿no? Pero esta mirada, por ejemplo, de la idea de las cosas sublimes, ¿no? O sea, por eso siempre pongo la idea del mar, pero también pongo como la idea del horizonte en general, ¿no? Pero lo que me interesa en todo caso es cómo se transmite eso a cierta idea de espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, además de lo que hemos comentado, ¿no? Como también es como una especie de budismo, dijimos, ¿no? Es decir, el budismo lo que busca es dejar de desear, por ejemplo, ¿no? Dejar de desear cosas, objetos, placeres, etcétera, ¿no? Entonces te pregunto, ¿no? Te pregunto, porque es más como una pregunta, todo esto es como una gran interrogante, ¿no? O sea, tú le ves como una relación al minimalismo con el asunto de la espiritualidad también. Claro, o sea, justamente yo creo que parte de la configuración de la estética tiene que ver también con una respuesta a a un dominio del mundo, de los discursos humanos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el arte y el minimalismo en oposición, por ejemplo, al expresionismo, a estas corrientes más, eh, como más ruidosas, ¿no? Más dinámicas también. Que obviamente aquí no vamos a problematizar si un estilo es mejor que el otro o si uno hace sentir mejor que el otro. Yo creo que todo es necesario, ¿no? Es necesario lo dinámico, lo que está en un gran movimiento Con ese espectro vital, visual, ¿no? como lo que está más en calma, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en la estética y en el estilo de vida que se adopta, completamente hay una relación con la espiritualidad y creo que tiene que ver con esta necesidad humana de buscar un balance, justamente, porque
Si pensamos, por ejemplo, en el proceso del desarrollo de las artes visuales, ¿no? Y que o pensemos más bien, no pensemos tanto en las artes visuales, aunque también Es podemos, inevitable, ¿verdad? sí, pero también podemos pensar en la arquitectura, por ejemplo, porque cuando pensamos en minimalismo, una de las primeras cosas que se vienen a la mente es casas, ¿no? Casas sin nada, casas blancas, casas beige, casas... eh, O sea, yo pienso en como una escultura en un fondo gris, ¿no? sí, blanco sobre blanco. Bueno, lo cierto es que al pensar en todo esto yo creo que tenemos que pensar en cuáles son las razones o las necesidades de las personas al querer buscar esa visualidad, ¿no? O esa materialidad de su mundo que le rodea. Sobre todo en el caso de la casa, me parece muy interesante porque la casa se erige como un espacio, como una especie de burbuja protectora en un mundo sumamente ruidoso, que es nuestro mundo moderno, ¿no? Nuestro El mundo refugio. actual, ¿no? Consumista, que nunca para. Entonces, la casa debería o es para el minimalismo, creo yo, un refugio de ese ruido, ¿no? De ese ruido consumista, de ese ruido. Y en ese sentido, entiendo la necesidad de apuntar al otro extremo, ¿no? Que sería, bueno, salgo a un mundo ruidoso, pero en mi casa tengo silencio, tengo tranquilidad. De allí que entonces las personas comiencen a, pues, eliminar lo que llaman el ruido visual, ¿no? Quitar cosas, ¿no? Deshacerse de cosas. Pero por otro lado también alimentar lo espiritual en lugar de alimentar lo material, ¿no? Es decir, no comprar tantas cosas y más bien usar las cosas que tienes y en lugar de simplemente cambiar los objetos una y otra vez, aprender a valorar los objetos que tienes en este momento. Creo que también está muy relacionado con la intención de, bueno, de cuidar más el planeta, ¿no? De dejar eh, de producir tanta basura, tanto desperdicio de plástico, bla, bla, bla. Entonces, todo esto está como relacionado. Yo creo que Claro, todo eso va a estar relacionado y creo que lo interesante es pensar cómo cada quien lo toma, lo lleva a como a su rincón, ¿no? Y pensar en cosas, por ejemplo, que es una de las cosas que yo más problematizaba del minimalismo, era esta idea de lo blanco, ¿no? Porque yo odio lo blanco, a mí me gusta pintar y como pueden ver, a mí me gusta pintar con mucho color, me gusta el color, como pueden ver en mi ropa también. Definitivamente no creo que sea una persona minimalista en ese sentido, o por lo menos no en esos términos de los que estamos hablando. Entonces, claro, por eso te decía que no lo veo solamente en un sentido como de oposición, ¿no? O sea, sino que es como que uno pudiera tener momentos claro, vital, ¿no? Como momentos vitales, fluctuar, ¿no? momentos estéticos, existenciales, minimalistas, maximalistas, neutrales, ¿no? O sea, Ujú, pues tampoco por eso te decía, pues tampoco me gustaría como limitarlo solamente a la idea de maximalismo y minimalismo, ¿no? ujú, E incluso, aun cuando pudieras parecer maximalista, a lo mejor realmente eres un minimalista, ¿no? ujú. Sí, por Claro, ejemplo. y eso también es muy importante porque hay personas que hablan de esto cuando el minimalismo se puso muy de moda y se comenzó a ver como más elegante una casa beige, ¿no? Que una casa llena de color, que una casa muy limpia, muy... que parece no usada, ¿no? No transitada, no vivida. Em, bueno, tú ahí en ese, o sea, cuando se empieza a ver ese estilo, empiezas a darte cuenta de cuáles son los intereses de las personas, ¿no? Si son de repente seguir una moda o se trata de, en algunos de estos casos, de, bueno, de limpiar, ¿no? Limpiar el ruido de Claro. consumo, ¿no? Entonces ahí está como, se empieza a crear Yo te, como esta separación, pero lo que quería decir era que para muchos minimalistas
que practican el minimalismo no en ese sentido, lo más importante es que las cosas que tengas, no blancas, no beige, no tienen que ser estas cosas, ¿verdad? Sino que las cosas que tengas, sean del color que sean o sean el estilo que sean, las uses y las tengas. Y yo recuerdo algo que me decía mi primo, tengo un primo segundo o sea, primo de mi mamá, que practica el budismo y que me decía realmente que lo que tiene que ocurrir es que las cosas que tienes en tu vida, en tu casa, por ejemplo, sean cosas que... Se está cayendo esto. Bueno, que no importa, pues, pero... ¿cómo se llama? Me desconcentra a veces pensar, ver cómo se va cayendo eso. Que las cosas que tienes en tu vida sean... las uses o las valores de alguna manera, porque, por ejemplo, es cierto que yo no toco este cuadro todos los días porque no tengo la necesidad de hacerlo, pero es una obra que valoro por múltiples razones. Por un lado, porque la pinté yo, y yo aquí haciéndome promoción y que mi obra, por un lado porque la pinté yo, pero también porque reconozco el valor que tiene en mi espacio, ¿no? Reconozco, la observo, nada más con el simple hecho de observarla. Piensa en todas las cosas que a veces se acumulan en un lugar que no observas, que no sabes a veces que tienes. ¿Sabes esas cosas que de repente te consigues meses después y dices, yo tenía eso, no puedo creer que tenía eso? O cuando vas a comprar la comida y de repente compras unos tomates y llegas a la casa y resulta que tenías tomates en la nevera, pero no les prestaste atención, ¿no? Quizás la comida es diferente, pero bueno, aplica el mismo principio, ¿no? Que es la constante atención a las cosas que tienes, y allí la razón de tener pocas cosas, porque si vas a prestarle atención a las cosas, como escuché por ahí en algún momento también alguien decía, las cosas hablan, y si las cosas hablan, entonces imagínate si tienes muchas cosas, cuánto ruido va a haber en tu Claro. casa, ¿no? ¿Cómo hablan? Bueno, porque una taza te va a decir que tiene que lavarse, una alfombra te va a decir que tiene que aspirarse, un mueble te va a decir que tiene que sacudirse, que tiene que limpiarse el cobertor, y etcétera. Todas las cosas van a hablar. Entonces, Está buenísimo. ¿qué piensas tú sobre eso? Porque yo, por ejemplo, hay muchas cosas de estas que totalmente me interesan. A veces creo que me cuesta asimilar ciertas nociones de... Porque bueno, porque yo le llamaría algo así como, para mí un estilo minimalista sería como un estilo minimalista latinoamericano. Es decir, como la casa de la abuela tiene cosas, ¿no? Pero yo no veo ningún problema con todas esas cositas que conservan las abuelas, ¿no? Es cierto que es ruido, en ese sentido del que estamos hablando, pero al mismo tiempo son cosas que toda la familia de alguna manera valora. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo diría que hay como un tipo de verdad, es una idea que quería decirte antes de eso, ¿no? Primero, cuando la gente quiere practicar algo, yo siento que también hay una verdad de la tendencia, ¿no? Sí, a veces hay tendencias, hay veces hay personas que las repiten simplemente por repetirlas, pero también en esa repetición también hay una necesidad, ¿no? Entonces me parece eso como muy importante, ver dónde está esa necesidad, porque si la hay, es porque es real, ¿no? Claro. Lo otro con lo que dice sobre lo latinoamericano, yo diría que, bueno, pero es que para nosotros no existe algo así como el minimalismo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por eso te decía, uno puede parecer maximalista sin serlo. Es decir, también uno puede fundar su propio minimalismo en todo caso, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Qué es lo que yo considero como minimalista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es una cosa que tengo que ver, que tengo que construir, ¿no? Que tengo que hacer, etc. Claro. Y es algo que lo puedes determinar por ti mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesitas necesariamente que haya como un observador externo que te lo defina, ¿no? Que te defina a ti misma
como maximalista o minimalista, ¿no? Claro. De repente es decir, porque tú puedes decir, bueno, el minimalismo es tener un solo plato y una sola cuchara, ¿no? Ujú. Por ejemplo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo lo veo? Pero al final eso lo puedes definir tú también, ¿no? Obviamente que también eso va a tener sus límites, es decir, tampoco es que tú vas a decir, bueno, yo soy minimalista y tengo, qué sé yo, estoy inundado de objetos, ¿no? Por ejemplo. Que sería como lo más límite, ¿no? Em, pero nada más tener como una intención, diría yo, ¿no? Como una intención de cambiar el estilo de vida, ¿no? ¿Sí? Consumir menos, como tú lo has comentado, ¿no? Em, Usar las cosas que tengo, ¿no? Valorar esas cosas que tengo. Todo el tiempo hacer ese ejercicio como de valorarlo, ¿no? Y es algo que se va a transmitir en general a todo tu aspecto existencial, ¿no? No solamente, porque esto no es un asunto objetual, diría yo, esto es un asunto también que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las amistades, que tiene que ver con tu vida Claro, social, tu vida laboral, tu vida en general, ¿no? claro, muy importante eso que dices. Creo que eso es fundamental al pensar en todo esto, porque a veces no nos damos cuenta de lo mucho que hay que intencionar también en nuestras relaciones con la gente, ¿no? Con la familia, con los amigos, como tú dices, las relaciones profesionales. Entonces, mientras tú decías eso, se me ocurrió algo que tú decías, bueno, hay que darle un nombre, hay que buscar tu propio modo de definirlo, ¿no? Entonces, yo diría que, porque esto tiene mucho que ver con el movimiento minimalista también, que he estado viendo, que realmente se trata es de vivir como con, ¿cómo se diría? Como más intencionalmente. Quién sabe si existe tal cosa como el intencionalismo, no lo sé. Pero sería A buenísimo. ver. Si no existe, quizás ese puede ser nuestro movimiento, ¿no? Como el intencionalismo sería vivir con intención. Mm, Y la intención para mí yo la definiría como que tu relación con cada cosa, con cada persona, con cada situación, sea intencional, es decir, tengas atención en ese encuentro. Tu atención esté puesta en ese encuentro, porque la verdad es que estamos muy distraídos, ¿no? Este hábito del teléfono, de no quedarnos quietos, de que saltamos de una aplicación a la otra, de que nuestras relaciones, ¿verdad?, con las personas son así también, porque muchos de las generaciones más jóvenes básicamente fundaron todas sus relaciones en las redes sociales, ¿no? De un modo u otro. Por ejemplo, para nosotros que somos más viejitos, quizás no fue con las redes sociales como las de ahora, ¿no? Pero fueron las redes sociales, fue el Messenger, ¿no? Por ejemplo, entonces es una cosa saltar una ventana a la otra. Y bueno, en fin, todo esto es un tema que ya hemos hablado de muchas otras maneras y que todos de alguna manera u otra lo entendemos. Pero yo creo que esa es una raíz importante de todo del espectro desintencionalista. Y lo que hay que transformar es eso, ¿no? Intencionar, es decir, prestar atención a lo que estás haciendo, en el momento en el que lo estás en el haciendo, momento en que lo estás en haciendo, cómo claro. te estás relacionando con la cosa. Por ejemplo, ahora a mí me gusta mucho a mí me gusta la moda. Quizás yo no puedo decir que soy una experta en la moda, ni tampoco conozco mucho de marcas, pero me gusta la ropa. Me gustan los accesorios, me gustan todas esas cosas. Pero en ese proceso de buscar qué es lo que te gusta y qué no y todo eso, Mm, a veces llega un punto en el que te dispersas, pierdes la atención y ya realmente no estás entendiendo qué es lo que estás usando, por qué, desde hace cuánto lo tienes, esa pieza, ese tipo de cosas. Entonces, en ese proceso para mí, por ejemplo, de intencionar mi relación con la ropa, me he dado cuenta de que al tener pocas piezas, presto más atención a las piezas que a lo que tengo, tienes, a lo que obviamente. tengo. Por cierto, también otra mención especial, este suéter, una mención a nuestra amiga Iralis, que tejió este suéter para mí, me lo hizo de regalo y es precioso y todo el mundo tiene que ver con este suéter. Cada vez que yo me lo pongo, todos mis estudiantes, todos
derretidos por el suéter, ¿no? Porque es un suéter súper, súper bonito. Además, tiene mucho que ver conmigo. Es colorido, tiene gatos. Y yo me lo pongo. Y quizás si tengo muchos otros suéteres, quizás voy a perderme la oportunidad de disfrutar el modo en el que este suéter está hecho, ¿no? El modo en el que, cuáles son sus colores y cómo se relaciona un color con el otro. No sé, todo este proceso de prestar más atención me parece muy interesante. Por cierto que qué mejor maestro del minimalismo que el gato, ¿no? Decíamos. Exacto, el gato te enseña mucho en ese sentido también. Por cierto, encuentren las diferencias entre cuál es el gato, ay, cuál es el gato de verdad y cuál es el gato de mentira. Cosito, te dejo dormir, perdóname. O sea, decía porque hubo algo muy, muy interesante que dijiste cuando yo te dije eso, lo del el gato como maestro minimalista. Cuando me dijiste, bueno, los gatos ni los juguetes les gustan, ¿no? Porque tú le consigues un juguete y el gato Sí, ignora el juguete y prefiere jugar con lo que él le da la gana, claro. ¿no? Como el típico chiste de que le compras un juguete y juega con la caja donde vino el juguete, ¿no? Entonces, eso siempre nos ha Con la pasado. bolsita, con Eso siempre nos ha el pasado a nosotros y, por ejemplo, juguetes, ya sabemos cuál es el juguete que les gusta a los gatos y ya no compramos más juguetes porque es una pérdida de dinero, acumulamos cosas que luego no usamos, entonces no compramos más juguetes. Solo tenemos el que se mueve de un palito con unas tiritas, ese le encanta y ya. Pero sí que hemos gastado dinero en juguetes que ya no se usan, ¿no? Te iba a comentar eso de que, por ejemplo, cuando justo estábamos hablando de eso, ¿no? De que el gato escoge su juguete, el que le da la gana, Uh-huh. ¿no? Y Lucía empezó a jugar con una Con una con tirita. una tira, ¿no? Sí, ahí está, yo veo la intención de lo que tú hablabas, ¿no? Intencionar. Ajá, Sí, es decir, em, toda tu atención, ¿no? Plena, puesta ahí claro. en ese asunto que se transformó en ese momento en el juguete que no tenía, por ejemplo. Exactamente. Me encanta eso de los gatos. Creo que los gatos también nos enseñan mucho sobre ese, pues, ese desprendimiento, ¿no? De las cosas. Realmente a los gatos no les interesa nada de eso. Y eso me parece muy lindo observarlo y también aprender de ello. Pero bueno, continuando con nuestra conversación, yo creo que un poquito de eso, de ese proceso de intencionalismo, em, está bueno para comenzar este año, ¿no? Yo creo que en parte la razón por la que estamos hablando de eso es porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho una gran limpieza de la casa, hemos regalado y vendido algunas cosas que no necesitamos, y creo que puede servir a todo el mundo, a todos los amigos que nos escuchan también, pensar de qué modo se están relacionando con sus objetos alrededor, ¿no? Con las personas también, qué tipo de relaciones establecen con las personas. Una cosa que mencionabas que me parece interesante para hablar es eso que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Con las amistades, con la familia, porque parte del proceso de estar con tu atención puesta en las cosas significa que te vas a dar cuenta, ¿no? De cómo te relacionas con la gente. Y también te vas a dar cuenta de cuando algo quizás te va a sensibilizar mucho más para esas situaciones en las que realmente no sabes que no te sientes bien, ¿no? O que sientes que es mucho como ruido alrededor. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú? De repente, ¿cómo pensar en ese intencionalismo en las relaciones con la gente? Sí, bueno, yo siento que tiene que ver con cierta cosa de honestidad, ¿no? Con cierta honestidad. Porque yo siento que o sea, las relaciones van cambiando con los años, con el tiempo. Ya no tienen la misma energía, por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una cosa que está como, que la gente suele hablar, ¿no?
de la batería social, pues, como de tu carga. De repente tú dices, bueno, se me acabó la batería social, ya no tengo energía para hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que, bueno, que cuando que practicar este tipo de cosas socialmente sería cuestión de ser honesto, pues si de repente no quieres ir a alguna reunión, si no te nace, ¿no? O estás muy cansado, sientes que no quieres socializar, pues simplemente ser honesto y decir que no quieres, ¿no? Sí. Es decir, porque a mí me ha pasado em, esa situación, ¿no? Que de repente tú estás, te invitan a un lugar y de repente puede que quieras ir, ¿no? Puede que quieras ir, pero de repente quieres ese minimalismo, ¿no? El minimalismo de no someterte a ese estrés de la gente, ¿sí? A los ruidos de todos, ¿no? Ujú. Entonces siento que en ese sentido, bueno, ser honesto contigo, ser honesto con las personas que te invitan, ¿no? Claro. Em, y hacer otra cosa, ¿no? Sí, es difícil, ¿sí? Sí. Suele ser difícil, ¿no? Pero... Creo que es una de las cosas más difíciles, de hecho, de todo esto que hemos estado conversando, porque los objetos no te dan una respuesta de vuelta, ¿no? Pero la gente sí. la gente sí, claro. Entonces allí es donde, y a veces también porque tiene que ver con tu deseo pues, de agradar, de caerle bien a las personas, entonces, y a veces simplemente con tu necesidad de no ser, ¿cómo se diría? Como maleducado, quizá, como de no parecer como que realmente no te importan esas personas, porque muchas veces no tiene que ver con eso, ¿no? Sino simplemente... Son momentos, digo yo, ¿no? Son Ujú. momentos y todo el mundo está viviendo un proceso diferente, ¿no? Entonces por eso te decía también, y como que lo traigo de nuevo, ¿no? Yo siento como que el minimalismo o el maximalismo, cualquiera que sea la práctica que tú escojas, ¿no? Em, tiene que ver contigo y va a ser para ti, ¿no? Es decir, tú mismo te construyes tus propias coordenadas de toda esa situación, ¿no? Ujú. Hablando entonces ahora del maximalismo, pensemos también un poco en eso, ¿no? Y qué es lo que tiene de interesante también como estética y como expresión vital. El maximalismo, para mí, yo me considero también al mismo tiempo una persona maximalista en muchos sentidos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho del maximalismo su rebelión ante la dictadura del silencio, ¿no? Yo a veces creo que el silencio también puede llegar a ser muy, ¿cómo se dice? Como muy opresor, ¿no? Es decir, la vida hace ruido. La vida hace ruido, la naturaleza hace ruido. Dime tú si vas a encontrar ese minimalismo auditivo en la naturaleza cuando están las ranitas cantando, los grillos sonando, las cosas, la brisa está moviendo las Ujú. hojas. Entonces, también del maximalismo me gusta pensar en, pues que imita la vida, ¿no? La acumulación, la vida es acumulación. Entonces en ese sentido me parece interesante. Y por ejemplo una cosa que hablábamos tú y yo antes de grabar esto era, pensábamos en las casas de los artistas, ¿no? Que tú a veces ves en las películas o en los documentales, en las fotos, en los libros, las casas de los artistas, los estudios de los artistas. No solo el estudio, sino la casa también, porque por lo general estos famosos artistas tenían su estudio en su casa o tenían una mansión y por eso tenían su casa como estudio. Pero lo cierto es que empiezas a ver cómo tenían cantidad de cosas, ¿no? Cantidad exagerada de cosas. Esculturitas, eh, instrumentos, chécheres, libros, cualquier tipo de cosita y todo eso se convierte como o puede llegar a ser un objeto de inspiración, ¿cierto? Claro. Entonces también pensar en eso, porque yo creo que tú y yo cuando hemos tenido estas etapas de mayor acumulación, es una acumulación creativa, Sí, por eso realmente. te contaba del asunto es que también el artista tiene la casa como taller también, ¿no? Ujú. Entonces es como otra cosa. Exacto.
Y yo creo que ahí también importa mucho eso, ¿no? Porque yo creo que se puede crear de ambas formas. Se puede crear de la ausencia, ¿verdad? Tanto como se puede crear de la presencia. Es decir, de la gran cantidad de cosas que tienes alrededor puedes tomar inspiración, como también que no haya nada alrededor puede inspirarte a imaginarlo, ¿no? Entonces yo creo que ambas cosas son realmente muy positivas. El problema está en que cuando tú no eres millonario, ¿verdad? O cuando no eres un artista famoso o un escritor famoso y tienes un espacio aparte para todo lo que tiene que ver con lo creativo y separarlo el resto de tu vida, entonces te toca hacer un poco de atención a tus espacios, ¿no? Porque el espacio al final lo habitas para todas las actividades, para las creativas, pero también para las familiares, para el entretenimiento. Entonces todo tiene que funcionar en el mismo espacio y ahí es cuando te toca como pensar mejor, ser más estratégico en cuanto a cómo administras ese espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás nuestro espacio aquí donde estamos, esto es lo más brillante y llamativo que hay aquí, pero quizás nuestro espacio de trabajo, que es un cuarto que tenemos para trabajar, ese espacio quizás esté más abarrotado de cosas porque, bueno, necesitamos libros, necesitamos instrumentos, necesitamos pinturas y todo eso, ¿no? Entonces, como las dos cosas funcionando al mismo tiempo, me parece interesante. Yo creo que en ese sentido hay que ser, y no sé qué piensas tú de eso, de los más radicales, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, videos en internet de minimalistas extremos y entonces no tienen absolutamente nada. Y yo digo, ok, pero ya va, vamos a calmarnos. Bueno, ahí es donde la tendencia se convierte en más, como te decía, como un estilo de vida, ¿no? ¿Sí? Ajá. La tendencia se convierte en más un estilo de vida. Sí, como... Ahí sí lo veo como más cercano a, tal vez a la religión y esas cosas, ¿no? Exacto. Como Sí. más el... Sí, porque ahí, ¿a qué te vas a dedicar que no sea a la al cultivo ¿al cultivo se dice? A la cultivación eh, Cultivar, sí, ¿no? de tu espíritu, ¿no? Si no tienes nada, absolutamente nada que atender, ni siquiera una planta que regar, solamente te vas a ocupar de ti, de tu espíritu, de lo que... Pero me parece complicado, ¿no? Sí, bueno, es una visión muy interesante, me parece. O sea, al final, como o sea, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo siento que así como la gente tiene proyectos artísticos, por ejemplo, y que cada proyecto artístico es único, por más que hayan corrientes artísticas, del pensamiento, etcétera, hay la posibilidad de fundar tu propio proyecto, ¿no? Uh-huh. Tu propia orientación, ¿sí? Que es esa cosa que a veces llaman estilo, que llaman... y que es lo que hace particular el trabajo de alguien, ¿no? Y tú lo reconoces porque es de fulano, de fulana, fulane, lo que sea. En ese sentido yo creo que se trata también de como la vida como un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que toman ese camino, ¿no? Y es como su huella, ¿no? Claro. Su manera de ver las cosas. Yo admiro eso, ¿no? Admiro a ese tipo de personas que toman como esos caminos. Eh, Porque la verdad es que yo digo a veces, bueno, pero ¿qué tanto hay de la manera en que uno hace las cosas, del carácter de uno, ¿no? De cómo uno ha visto al mundo, ¿no? Entonces al final la manera en cómo nosotros terminamos como dándole forma a las cosas tiene que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver eh, con una visión del mundo, ¿no? También. Uh-huh. Completamente. Bueno, yo creo que este episodio de Café Crítico va a ser un poco más breve, ¿cierto? Sí, llevamos 39 minutos. Pero también creo que con la finalidad de lo que hemos Un video estado minimalista. con la finalidad de lo que hemos estado discutiendo en este episodio, yo creo que cuando ya hay que hacer silencio, ¿cierto? Entonces quizás van a haber episodios más
maximalistas y otros más minimalistas. Entonces, estamos muy contentos de retomar nuestro proyecto este año. Les damos de nuevo las gracias por escucharnos. Este año vamos a dedicarle tiempo a esto, porque realmente es algo que nos hace sentir muy bien compartir con ustedes en estas conversaciones que tenemos, ¿no? Sí, esta especie de archivo, ¿no? También. Siento que al final uno hace eso precisamente para tener un diálogo con uno mismo también, ¿no? Ajá, Y ver qué estaba pensando hace un par de meses, ¿no? Cuál era la idea que estaba rodando por ahí. Y bueno, como sabemos que estuvimos un poco perdidos durante las fiestas, durante las navidades, igual les invitamos, en el momento en que de repente no aparezcamos, que puedan ver los videos que no han visto, ¿verdad? Hay un montón de videos en el canal ya, pueden revisar, pueden comentar también y también pueden sugerir temas, ¿no? Como a veces nos han sugerido cosas, etc. Totalmente, tenemos un par por ahí pendientes, de hecho. Hay que atenderlos. Bueno, muy bien, muchas gracias por ver otro episodio más de Café Crítico y nos vemos el domingo que viene. Chao, chao.